Hola, espero que se encuentre muy bien. Acá con una cápsula eh, informativa sobre el nuevo consenso de la apnea obstructiva del sueño de la CEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Este documento, que es un consenso sobre apnea obstructiva de sueño, fue publicado en los archivos de bronconeumología a finales del año pasado, finales del 2022. Quiero agradecer a Solacur, Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, por el honor que me da al elegirme para hacer un análisis y traerles un resumen sobre lo que fue este consenso de la apnea obstructiva de sueño. Vamos a comenzar para no llevar mucho tiempo. Este consenso o este documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva de sueño fue elaborado este documento por 17 sociedades científicas, 56 especialistas, un metodólogo del Centro Cochrane Iberoamericano, y no incluye pediatría, no incluye pacientes con ventilación no invasiva crónica, y se basó en revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 10 años, principalmente en Medline, PubMed y Cochrane. Así que voy a tratar de llevarles este resumen de una manera lo más ágil posible y luego darle algunas acotaciones personales, críticas constructivas a este consenso. Se revisó el concepto de apnea obstructiva, entonces se reintroduce el término de obstructiva en las siglas como tal cual, como estaba por allá por el 2005 o que fue aceptada en el 2005 para diferenciar las obstructivas de las centrales. Simplemente entonces se reintroduce el término obstructiva, se elimina la palabra hipopnea. Esto se hace con el fin de simplificar la nomenclatura para que no sea A o HS, sino queda A o S. Se elimina la palabra síndrome también. Se considera que es un término antiguo y que no describe adecuadamente lo que es la apnea obstructiva del sueño. Y entonces se denomina apnea obstructiva del sueño. Las siglas son AOS cuando se cumplen los criterios para esta entidad. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues el índice de apnea y hipopnea por encima de 15 eventos por hora, ya esto se venía hablando desde un tiempo atrás, pero digamos ahora queda establecido en el documento, índice de apnea, hipopneas, si se introduce el término más de 15 eventos por hora, predominantemente obstructivas, o si el índice es mayor a 5 eventos por hora y presenta el paciente más de uno de estos síntomas: excesiva somnolencia diurna, sueño no reparador, deterioro de la calidad de vida relacionado al sueño y no justificado por otras causas. Así que sigue siendo apnea obstructiva de sueño un índice mayor a 5, como lo conocíamos, pero muchas cosas, entre las cuales está el tratamiento o la decisión de tratamiento, es si teniendo un índice entre 5 y 15, el paciente presenta esta sintomatología o no la presenta. Entonces, ya vamos a ver que también cambiaron los criterios o la clasificación de severidad. Se considera limitada la clasificación basada solamente en el índice de apnea y hipopnea. Y esto lo hemos discutido por muchísimos años, acerca de que el índice como tal no representa en su totalidad lo que puede ser la gravedad o no de esta patología. Así que se propone considerar el índice de apnea y hipopnea, el tiempo de desaturación por debajo de 90%. Después al final voy a hacer una acotación sobre este punto, pero entonces ahora es no solamente el índice, sino también cuánto tiempo, qué porcentaje de tiempo el paciente pasa con saturación de oxígeno por debajo del 90%, si el paciente presenta somnolencia diurna, y eso se propone o se sugiere utilizar la escala de Epworth. Se toma en cuenta el índice de masa corporal y también las comorbilidades, el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, sobre todo con patrón non-diper, de la diabetes mellitus tipo 2, la dislipidemia, enfermedades coronarias, ictus
insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Así que esta sería la clasificación de gravedad colocada de esta forma. Bueno, se nombra la clasificación como leve, moderado, grave o muy grave. Y lo que se toma en cuenta entonces es, por ejemplo, un caso leve sería un índice entre 5 y 14 eventos por hora, un tiempo o un porcentaje de tiempo de saturación por debajo de 90 de 0, o sea, sin tiempo, sin porcentaje de tiempo por debajo de 90, con una escala de Epworth por debajo de 10, un índice de masa corporal por debajo de 25 y sin riesgo o factores de riesgo cardiovasculares. Se considera entonces moderado de 15 a 29 con un porcentaje de tiempo de saturación entre 1 y 14%, Epworth entre 10 y 14, un índice de masa corporal entre 25 y 29 y más de un factor de riesgo cardiovascular. Luego tenemos el grave, que sería un índice entre 30 y 49, con un porcentaje de tiempo de saturación entre 15 y 29%, una escala de Epworth entre 15 y 19, con un índice de masa corporal entre 30 y 39, y una comorbilidad vascular, cardiovascular. Esa comorbilidad, como señala acá, puede ser insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otros. Y muy grave, a un índice mayor a 50, un porcentaje de saturación por debajo de 90 mayor a 30%, una escala de somnolencia de Epworth mayor a 20 o que el paciente tenga somnolencia conduciendo y represente un riesgo de quedarse dormido mientras conduce, un índice de masa corporal mayor a 40 y más de una comorbilidad cardiovascular. Entonces, este es el esquema ahora de la clasificación de gravedad que propone este documento de consenso de CEPAR. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, más o menos se mantienen iguales, como sabíamos, 3 grandes mecanismos fisiopatológicos que se producen durante la apnea obstructiva, como la hipoxia intermitente, los cambios de presión intratorácica, de positiva a muy negativa, cuando se hace el esfuerzo ante una obstrucción, pues hay un descenso importante de la presión y un gradiente, aumenta el gradiente de presión entre las estructuras extravasculares, extratorácicas e intratorácicas, y la fragmentación del sueño. Esos 3 elementos, ya sea independientes o en conjunto, forman o producen activación simpática, estado proinflamatorio, estrés oxidativo. Hago un paréntesis acá. Fíjense que hay trabajos que hablan de que el estrés oxidativo no solamente se produce por el tiempo en el cual la saturación de oxígeno está por debajo de 90, sino que lo que llaman el fenómeno de la montaña rusa, esa saturación que cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, esa variabilidad de la saturación de oxígeno, aunque el tiempo de saturación de oxígeno sea corto, produce estrés oxidativo. Así que ahí dejo también esa inquietud de ese parámetro de clasificación de gravedad que toma en cuenta el tiempo por debajo del 90% de la saturación de oxígeno. También produce disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, cambios neuroendocrinos y cambios hemodinámicos. Y pues toda la afectación de todos estos mecanismos a su vez o subfactores traen efectos cardiovasculares y cerebrovasculares como hipertensión arterial y pulmonar, ictus, arritmia, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, produce efectos metabólicos como la resistencia a la insulina, diabetes mellitus, sobre todo tipo 2 o principalmente tipo 2, el síndrome metabólico también, efectos neoplásicos, cada vez están saliendo más publicaciones acerca de la relación de los trastornos neoplásicos y ligada a la apnea obstructiva del sueño y los efectos neurocognitivos como demencia y depresión y la fragmentación del sueño como tal que produce o que es la principal razón de la accidentabilidad, tanto tránsito como laborales, como accidentes laborales,
disminución de la calidad de vida y aquí también cambios de humor, fatiga crónica, etcétera. En cuanto al tratamiento, todas las opciones médicas, físicas o quirúrgicas son complementarias y no excluyentes. Esto también de años atrás, que se sugiere siempre un tratamiento multidisciplinario. Se requieren en todos los pacientes, desde leves hasta muy graves, eh, independientemente del tratamiento que sea decidido realizar, todos, según este documento, deberían recibir medidas higiénico-dietéticas como primera línea de tratamiento. O sea, pues, si va a ser quirúrgico, pues primero medidas higiénico-dietéticas y la cirugía. Si va a usar CPAP, medidas higiénico-dietéticas y CPAP, etcétera. Se sugiere el tratamiento de las causas que puedan ser reversibles, como el hipotiroidismo, el reflujo gastroesofágico, la hipertrofia amigdalar o alteraciones maxilofaciales. Puede alternativamente, en casos que son más graves, severos, mientras se da el proceso definitivo, reversible, el paciente puede ser tratado durante este periodo de tiempo y alternativamente con CPAP, que va a mejorar también toda su preparación operatoria. El CPAP sigue siendo el tratamiento de elección para la gran mayoría de los casos. Cuando hablo de operatorios, por poner un ejemplo, pero el CPAP puede tratarse, por ejemplo, un paciente que está con hipotiroidismo y tiene apnea obstructiva de sueño, puede alternativamente tratarse el hipotiroidismo con terapia con CPAP, etcétera. En cuanto al tratamiento, hay recomendaciones hacia CPAP, por ejemplo. Habla cuando tienes un índice mayor a 15, con un Epworth mayor a 10 y tienes alteraciones de la calidad de vida, tienes ronquido intenso, nicturia, episodios de asfixia, cefalea matutina, dificultad en el rendimiento laboral o académico, tienes hipertensión arterial, esos pacientes deben usar CPAP y debe hacerse todo lo posible por lograr la adherencia al CPAP. Si tiene menos de 15 y están muy sintomáticos o con comorbilidad cardiovascular, cerebrovascular o metabólica, también debería hacerse todo lo posible para que el paciente tenga una buena adherencia a CPAP. Y si el índice está entre 5 y 15, pueden valorarse tratamientos alternativos como ejercicio, higiene del sueño, reeducación del paciente, mejorar el ambiente en el que el paciente duerme, la parte dietética, etcétera, si es que no se logra una buena adherencia al CPAP. En cuanto a la titulación, antes el gol estándar era hacer la titulación por polisomnografía. Hoy en día, pues fíjense que incluso este consenso, aunque ya hace años lo habían publicado, se publicó en Brasil, lo publicó la Academia Americana del Sueño, es que la titulación con polisomnografía entonces queda para pacientes con enfermedades cardiopulmonares significativas, por ejemplo, un EPOC grave o inestable, una insuficiencia cardíaca, un síndrome de hipoventilación, obesidad, apneas centrales o emergentes, o cuando no sea posible hacer la titulación con un auto CPAP. O sea, ahora la titulación con polisomnografía, digamos, está destinada principalmente a este tipo de pacientes. La titulación con auto CPAP, ya sea con la tarjeta de memoria o manual, permite adecuado control de la apnea obstructiva de sueño y fue similar al resultado obtenido con la titulación a través de polisomnografía. Recuerden además que incluso puede ser hasta más objetivo, porque si bien en la polisomnografía estás viendo el estudio, estás viendo las apneas, estás titulando y estás, digamos, afinando ese CPAP, también es cierto que el paciente no se encuentra en su medio ambiente y que lo estás titulando en una situación que no es la habitual. Así que si lo haces a través de un auto CPAP, el paciente está durmiendo en su casa, con su pareja, con su ruido de ambiente, con su temperatura del cuarto, con su almohada, etcétera, etcétera. Y la valoración por lo general no es de un día, sino de unos 3 o 4 días, así que logras tener
quizás una titulación mucho más objetiva y más adecuada al entorno en el que el paciente se encuentra normalmente durmiendo. La adherencia en los primeros 3 meses predice el uso a largo plazo del CPAP, así que lo que se recomienda es hacer un seguimiento lo más cercano posible para tratar de resolver todos los factores que no permitan la adecuada adherencia del paciente en esos 3 primeros meses, o sea, un seguimiento de cerca en esos primeros 3 meses. En cuanto al tratamiento quirúrgico, queda para la amigdalectomía, cirugías palatinas u orofaringias, según los hallazgos clínicos y según un procedimiento que cada vez está más referido en la literatura, que es el DICE. El DICE, para los que no están familiarizados, es una endoscopía que se realiza con el paciente inducido farmacológicamente a dormir. O sea, se induce farmacológicamente el sueño y se hace una endoscopía para observar y grabar qué es lo que ocurre realmente, qué tipo de colapso ocurre, las causas principalmente de este colapso y si eso, y también ayuda a decidir el tipo de cirugía que se va a realizar si es que el paciente cumple con criterios quirúrgicos. También hay cirugía esquelética como avances bimaxilares en apnea obstructiva muy grave, más de 65, índices mayores a 65, y o cuando se observa en el DICE, en esa endoscopía, un colapso concéntrico. También cirugía estaría indicada para alteraciones dentofaciales graves que pueden estar promoviendo la apnea obstructiva. En cuanto a los dispositivos de avance mandibular o DAM, este documento lo recomienda en pacientes con apnea obstructiva del sueño renuentes al uso de CPAP o con dificultades graves de adherencia, cuando es leve y hasta moderado y no tiene indicación de CPAP porque no tiene sintomatología o tiene una sintomatología menor y no tiene comorbilidades asociadas, y se requiere la evaluación, la indicación y seguimiento por un odontólogo que sea experto en sueño. De hecho, estos odontólogos expertos en sueño pueden indicar poligrafía para dar seguimiento y hacer modificaciones en estos avances mandibulares. Y se recomienda, mejor dicho, hacer poligrafías de seguimiento cardiorrespiratorio. Así que un resumen de estos tratamientos sería pues la evaluación específica, cuestionarios en una consulta, exploración física de la vía aérea superior, despierto, dormido, si es el caso, hacer la endoscopía, hacer pruebas complementarias como estudios de sueño, radiografía, el tratamiento de medidas higiénico-dietéticas, que como le dije está como punto para todos los pacientes, y luego serían las alternativas de CPAP, dispositivos orales, cirugía viaria superior, y acá terapia miofuncional, que incluye, por ejemplo, la neuroestimulación del genio-gloso, aunque todavía está en veremos la eficiencia y aplicabilidad de esto. No voy a extenderme en ese punto. Así, y pues los diferentes tratamientos deben verse como complementarios y no excluyentes. Así que ya finalizando algunos tips personales, digamos, este consenso solo se basa en apnea obstructiva del sueño, excluye el resto de las patologías de medicina del sueño, que son muchísimas, no incluye pediatría, creo que debería haber un consenso específicamente hecho para pediatría, ya que son situaciones muy distintas, criterios distintos. No se menciona el síndrome de resistencia aumentada viaria superior, que también forma parte de patologías obstructivas de sueño y que cada vez se encuentra con más frecuencia, y que forma parte de digamos, de las patologías obstructivas de sueño, pero que tiene criterios un poco diferentes. En este consenso en ningún momento se nombra ese síndrome de resistencia aumentada viaria superior, eh, como entidad. No se mencionan otras alternativas de ventilación no invasiva como bilevel o autobilevel en pacientes, por ejemplo, con overlap, con EPOC, enfermedad neuromuscular, síndrome de hipoventilación, obesidad, que el tratamiento sería bilevel, pero
no se menciona en ningún momento en el consenso ni se hace acotación al respecto. Y no hay cambios en cuanto a criterios de scoring. Los criterios de scoring para hacer scoring y hacer el diagnóstico, digamos, de una apnea obstructiva del sueño en el estudio, en el scoring, no hubo cambios en estos criterios. Y una pregunta que dejo ya como final: ¿cómo se clasifica entonces la severidad en pacientes que no son obesos? Si el índice de masa corporal está tomado en cuenta, eh, pues lo que hemos hecho, muchos estudios de sueño, sabemos que hay pacientes que no son obesos y que hacen apneas obstructivas muy graves. Entonces, ¿cómo entrarían estas excepciones dentro de esa clasificación? Espero que haya sido de utilidad. Es un documento bastante extenso. Podemos discutirlo. Mi correo electrónico es armandomosquera@gmail.com. No me presenté al principio, soy Armando Mosquera. Soy PhD en terapia respiratoria. Tengo un diplomado de la Universidad Austral de Buenos Aires en Medicina del Sueño. Y pues fui presidente de Solacur por un tiempo y estoy a la orden de todos ustedes por ese mail. Si hay alguna pregunta, comentario, con mucho gusto, o a través de Solacur, gracias a su presidente, el doctor Martín Managó, y a todos los miembros de la junta directiva. Saludos a todos y no renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. Muchas gracias. Ahí está mi dirección de mail por cualquier inquietud o a través de la Sociedad Latinoamericana. Saludos.